En esta jornada vamos a presentar a nuestra disertante, Eloísa Raya de Vera, que es parte también del Instituto Internacional y Mercosur, así que bueno, es una de las primeras actividades que hacemos juntas, pero venimos caminando por el colegio hace mucho tiempo, así que te agradezco mucho que nos comentes esto que tuvo tanta repercusión también a nivel en los medios públicos y televisivos, así que te voy a presentar con mucho honor, Eloísa. Bueno, Eloísa es abogada, diploma de honor, manager en Relaciones y Negociaciones Internacionales, Flasco UDESA, magíster en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Barcelona, diplomada en Derechos Humanos, Universidad de Zaragoza, Colegio Universitario de Henry Dunant, no sé si pronuncio bien, perdón, pero intento. Diplomada en Protección Supranacional de Derechos Humanos. Los voy a leer porque es abstracto, pero hiciste tantas cosas, pero lo voy a leer todo para que sepan el honor que tenemos de poder escuchar. Universidad de Perugia. Diplomada en Teoría y Práctica de Integración Regional, Universidad de Alcalá de Henares. Diplomada en Propiedad Intelectual, Universidad de Castilla-La Mancha. Doctorada en Ciencias Jurídicas, Universidad de Morón y Sijuso. Profesora titular de Derecho Internacional Privado y de Integración, Universidad de Morón y UAI. Profesora asociada de Derecho de Integración, UAI. Profesora asociada de Derechos Humanos, Universidad de Morón. Directora del Instituto de Derecho Internacional del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez. Secretaria académica del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez. Directora del Curso Superior de Posgrado de Derecho de los Negocios Internacionales, Universidad de Morón, Sijuso. Autora de varios artículos de su especialidad, investigadora, conferencista, autora del libro El régimen jurídico latinoamericano de las inversiones extranjeras, de Editorial Académica Española, ternada en 2 oportunidades para el cargo de juez de primera instancia en civil y comercial para el Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, asesora especializada de la Oficina de Cooperación Internacional de Gobierno Local de Morón en el año 2018 y 2019, consejera titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional desde 2008 hasta el presente, consejera de la Federación Argentina de Colegios de Abogados FACA y co-coordinadora académica. Bueno, Eloísa, te doy la palabra, te agradezco como siempre, espero que sea varias las oportunidades que podamos compartir para nuestros matriculados y aquellos fervientes del derecho de familia y el derecho internacional, ¿no? Un abrazo, y al final les comento que de esta charla va a haber una continuación con el equipo de la CENAF, con la doctora Sonia Aiscar, que está presente, y su equipo. Bueno, gracias Verónica, ante todo la invitación. Efectivamente hace rato que venimos transitando los pasillos del Colegio de Abogados de Moreno. Gracias a la gente de la CENAF, sí que bueno, nos está apoyando en el caso que salió a la luz en un artículo en el diario Clarín y en otros diarios, y bueno, desde ya que voy a estar presente en la continuación de esta charla el 4 de septiembre, viernes 4 de septiembre a las 15 horas. La publicidad va a salir rápidamente. Bueno, esta charla surgió justamente con motivo de ese artículo. Verónica lo leyó, vio mi nombre, me dijo, bueno, Eloísa, me parecería importante hablar esto en el Colegio de Abogados de Moreno, y bueno, yo acepté gustosa. Quizás no van a escuchar una charla tradicional sobre la restitución internacional de niños. Yo tengo una visión bastante crítica del proceso de restitución internacional, que, bueno, he tenido el gusto estos últimos tiempos de cruzarme con otros profesionales que tienen esta misma visión crítica del proceso de restitución. Creo también que este proceso nació a nivel convencional allá por la década del 80 y tenía en cuenta otra realidad que no es la que hoy viven las familias a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Entonces me parece que estas convenciones bueno, no están atendiendo a la realidad, y por eso es necesario pensar en otro proceso, es necesario cambiar el paradigma de la restitución internacional. Pero bueno, antes de ir a las críticas, me gustaría comentarles un poquito en qué consiste el proceso de restitución. A ver si puedo pasar las filminas, porque ya tuve problemas con la misma. Bueno,
Me gustaría empezar a explicarles un poquito qué es la restitución. Voy a tratar de hacer una charla breve porque en Zoom mucho más de una hora uno no puede prestar realmente atención. La restitución internacional, en primer lugar, es un proceso de carácter civil. Esto la distingue de otros procesos que son de naturaleza penal, como puede ser el tráfico de niños o la sustracción parental, que es un ilícito que persigue a los progenitores o a quien tenga un vínculo legal con el niño y que lo haya trasladado o retenido ilícitamente en otro estado. En la restitución, bueno, no se analizan las cuestiones penales, sino que es un proceso de carácter civil que va a tramitar en la provincia de Buenos Aires ante un juzgado de familia y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Capital, en un juzgado civil con competencia en familia. Esto es importante porque a veces se confunden las cuestiones. A veces, bueno, es posible que tramiten paralelamente dos procesos, por un lado la restitución y por el otro lado la sustracción parental, que aclaro, ese tipo penal no existe en nuestro Código Penal, pero sí en otros estados. Entonces uno puede llevar adelante el proceso de restitución aquí en Argentina y estar enfrentando la persona requerida una causa penal por sustracción parental en el extranjero. Hay muchos estados que tienen este tipo penal, como, bueno, el caso de Francia, España, Estados Unidos, digo, cada vez son más. Y yo también tengo una visión crítica con respecto al proceso penal de sustracción parental, ¿sí? Porque en general suele complicar la situación del proceso civil. Ustedes no se olviden, porque así lo marca la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que el niño debe guardar contacto regular con ambos progenitores. Entonces, habiendo un proceso penal en el medio por sustracción parental, es posible que el progenitor que se haya llevado al niño a otro estado tenga hasta pedido de captura y haya incluso tramitando una extradición. Entonces, es muy difícil que ese progenitor pueda acompañar al niño en caso de tener que volver al estado de su residencia habitual, y allí se vería privado de tener un contacto regular con el otro progenitor. Entonces yo soy bastante también crítica de reconocer la sustracción parental como ilícito. Bueno, la segunda cuestión que quería mencionarles es el pronto reintegro, ¿sí? El proceso de restitución es un proceso que, según lo marcan las convenciones, que después voy a charlar cuáles son, debería realizarse, completarse en un lapso máximo de 6 semanas. ¿Por qué? Porque el objeto es el pronto reintegro del niño a su residencia habitual. ¿Y por qué ese plazo máximo de 6 semanas, que entre comillas nunca se cumple? ¿Sí? Yo luego les voy a comentar que los procesos en general duran bastante más que eso. Bueno, porque se supone que el niño, a medida que pasa el tiempo, se acostumbra a ese nuevo lugar al cual fue llevado y echa raíces, y entonces si la orden de reintegro llega después de 2 años que el niño fue trasladado, retenido indebidamente, y se le está generando un doble daño. El daño que se le generó al haber violentado su residencia habitual, y el daño que ahora se le genera cuando se le pide que vuelva, ¿no? Entonces, pensando en esto, los procesos de restitución deben ser cortos, ¿sí? Abreviados. ¿Qué es lo que intentan proteger los procesos de restitución? La residencia habitual del niño. Ese es el gran punto de conexión. ¿Y qué es la residencia habitual? Bueno, yo esto siempre lo explico, lo he explicado en diversas charlas e incluso en clase a los alumnos, que no es una noción de tipo normológica jurídica, como podría ser el domicilio. La residencia habitual tiene un aditamento, un elemento sociológico muy importante. ¿Por qué?
porque alude al vínculo afectivo del niño con su entorno, ¿sí? Es donde efectivamente va al colegio, donde efectivamente está con su familia, duerme, festeja cumpleaños, va a cumpleaños de sus amiguitos, practica deportes. La noción de residencia habitual pretende proteger esa vinculación afectiva del niño con el espacio, que por supuesto que no se puede cambiar la residencia habitual del niño por decisión unilateral de los padres. Va a requerir de, bueno, que el niño empiece a generar lazos afectivos, y eso lleva transcurso del tiempo, y a veces ni siquiera con el transcurso del tiempo se logran esos lazos afectivos. Acá voy a tomar las palabras del doctor Negri, que, bueno, él había elaborado la teoría de la cosificación de la persona. Bueno, la residencia habitual va en contra de esa postura de cosificar al niño. ¿Por qué? Porque se atiende a sus afectos. Otro de los elementos configurantes de la noción de restitución es que para que se ponga en marcha todo este proceso, es necesario que se haya producido un traslado ilícito o una retención indebida. El traslado ilícito se configura cuando alguno de los progenitores o quien tiene un vínculo legal con el niño, puede ser un guardador, lo saca del país sin la debida autorización. Si en el derecho argentino, todas acá, estoy viendo quiénes ingresan y las conozco casi todas, son todas especialistas en derecho de familia, así que, bueno, todas bien sabemos que la autorización para salir del país en el derecho argentino hace la responsabilidad parental, por lo tanto requiere de la conformidad de ambos progenitores, ¿sí? Pero bueno, a veces sucede el traslado ilícito. ¿Y cómo? Ustedes dirán, ¿pero esto es posible? Sí, es posible. Muchas veces, incluso por el aeropuerto. ¿Cómo? Bueno, con documentación apócrifa, ¿sí? Esto es más riesgoso, ¿no? Porque ya la persona, el otro progenitor que está llevando un niño por el aeropuerto con documentación apócrifa, está cometiendo muchos ilícitos, está jugando mucho. Digamos que son los menores casos que podemos ver de este tipo. Más común es pasarlos por la frontera, porque, bueno, nosotros tenemos una frontera muy extensa y muy porosa. Entonces, se dan muchos casos, por ejemplo, por barco hacia Uruguay, no vía buquebús, porque ahí también uno tiene que hacer migraciones, sino directamente en una lancha, vía Uruguay. En la triple frontera también se han dado muchos casos. De hecho, con esto del COVID salió una noticia que muestra cómo la gente cruza así, a pie, y con niños, porque el río incluso estaba abajo, entonces no había ningún inconveniente para cruzar. Y vía Chile igual, a mí me ha pasado, seguramente después vamos a compartir las experiencias, que, bueno, nadie bajó, nadie de migraciones revisó el auto, yo estaba con mi hija, es decir, yo entré a la parte de migraciones, llevé la documentación y nadie verificó si yo la tenía o no la tenía mi hija. Con lo cual, bueno, esto sucede, el traslado ilícito se produce. Lamentablemente, más asiduamente de lo que uno piensa. Y luego, el otro hecho configurante es la retención indebida. La retención indebida, el niño sale con la debida autorización notarial o judicial a través del juzgado de paz, pero, bueno, no es reintegrado vencido el plazo de la autorización. Mi consejo acá es, dejen a un lado el costo, no hagan autorizaciones genéricas. Ahora la práctica es otorgar autorizaciones hasta los 18 años a cualquier destino del mundo para ahorrar el otorgamiento de autorizaciones.
Yo sugiero otorgar autorizaciones, y más si la relación no está del todo clara entre los progenitores, autorizaciones que especifiquen el destino y especifiquen el plazo, porque entonces es fácilmente demostrable la existencia de la retención indebida. De lo contrario, bueno, uno tiene que hacer uso de otros medios probatorios, no sé, mails, por ejemplo, que bueno, también es dudoso el valor de los mails, mucho más en derechos de familia que en otras ramas, pero bueno, tendrá que hacer uso de otros medios y allí saldrá la contradicción. Yo te dije que me lo traigas el 15 de febrero. No, yo te dije que me lo traigas, bueno, y es una discusión eterna. Lo ideal sería que la autorización contenga el plazo y el destino específico. Bueno, y el último elemento configurante de esta noción de restitución es el sujeto requerido, que como dije, tiene que ser una persona que tiene vínculo legal o parental con el niño. No hace falta que sea un progenitor, puede ser incluso un abuelo, ¿sí? O un guardador. Si esta persona no tuviera vínculo con el niño, fuera un extraño, bueno, ahí ya estaríamos en otra figura, estaríamos en la figura del tráfico de niños. Bueno, a ver, voy a pasar a la siguiente filmina. Bueno, como les comenté anteriormente, el proceso de restitución nace así tal cual lo estoy explicando, a partir de la existencia de las convenciones en la década del 80, la mayoría. Estas son las que están vigentes. Hay otras sí, más modernas, pero que la Argentina no ratificó. Tenemos, por un lado, el Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Este Convenio de La Haya del 80 nos vincula a una gran cantidad de estados a nivel mundial, es el que se utiliza para el caso de retenciones en Estados Unidos o en los países de Europa, es decir, es un instrumento muy utilizado. Luego tenemos la CIDIP 4, ¿sí? La Convención Interamericana de Derecho Internacional Privado, que fue suscripta en Montevideo de 1989, la parte de restitución internacional, esto es lo más moderno, y vincula a la Argentina con países de Latinoamérica, también es un instrumento muy usado. Y por último, tenemos el convenio bilateral entre Argentina y Uruguay sobre protección internacional de menores de 1981. Este convenio en su momento fue elaborado porque había muchos casos entre Argentina y Uruguay, porque es muy fácil que se produzca el traslado ilícito, la retención indebida por la cercanía de Uruguay. Bueno, este convenio está en desuso, ¿sí? Y esto tiene que ver con una cláusula de compatibilidad que tiene la CIDIP, que establece la preeminencia de aplicación de la CIDIP, también por una cuestión de temporalidad. Entonces, en la práctica, las convenciones que utilizaríamos son la Haya y la CIDIP, ¿sí? Depende el otro estado en el cual fue retenido o trasladado ilícitamente el niño. Pero fíjense, es decir, voy a llamar la atención a ustedes en lo siguiente, y es que ambos convenios, tanto la Haya como la CIDIP, fueron elaborados y pensados, ¿sí? Antes de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Tienen otra lógica. ¿Y qué lógica seguían estos convenios? Bueno, en aquel entonces, en la década del 80, el principal sustractor, en la mayor parte de los casos, era el papá de los niños. Y en general era una persona que tenía un poderío económico muy importante, empresarios, industriales, ¿sí? Hay un caso paradigmático que siempre se estudia en Derecho Internacional Privado, que es el caso Mer se escribe Maire, contra Portugal, donde, bueno, el papá era un industrial que se llevó a los niños de Francia a Estados Unidos, a distintas partes de Estados Unidos, después estuvo en Rusia, después fue a Portugal.
bueno, hizo todo un recorrido mundial que podía hacerlo porque tenía muchísimo dinero, ¿sí? No es fácil que una persona tome la decisión de irse a otro estado con el niño, ¿no? Evidentemente tiene que tener algún tipo de sustento. Y eso es lo que pasó en ese caso y en general pasaba en la década del 80, y para tratar de proteger los derechos del progenitor que se había visto privado del contacto regular con el niño, bueno, nacieron estas convenciones, ¿sí? La finalidad de estas convenciones era, bueno, que el niño mantenga contacto regular con ambos progenitores, y en general buscaba proteger la situación de la mujer, que era la que se encontraba en una situación de inferioridad. Reitero, en estos casos paradigmáticos que hicieron poner la mirada en La Haya y en las conferencias de la CIDIP sobre esta problemática. ¿Qué sucede? La situación hoy en día es diferente. Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque yo diría en el 80% de los casos, la principal sustractora es la mujer. Se invirtieron los roles. Es la mujer. Y en ese 80% de los casos, la mujer trae sobre la mesa de discusión situaciones de violencia de género, ¿sí? Argumenta que esas situaciones de violencia vividas llevaron a que con su hijo o sus hijos saliera del país en búsqueda de paz y salud psicológica y física para ella y para su familia, ¿sí? Porque como recién les expliqué, no es fácil tomar la decisión de cambiar de estado, ¿sí? No es una decisión sencilla. Entonces, creo que aquí los convenios que habían pensado otra realidad se han quedado cortos. Y ahora vamos a ver, porque voy a explicar brevemente el procedimiento, por qué se quedaron cortos. Voy a pasar a la siguiente filmina. Bueno, estos convenios de los que hablé recién van a otorgarle ciertas características al proceso de restitución, tratando de cumplir con ese pronto reintegro. En primer lugar, los convenios piensan a la restitución como un proceso autónomo. ¿Autónomo de qué? Autónomo de la discusión de fondo sobre el cuidado personal de los niños, ¿sí? Si ustedes pretenden discutir qué progenitor es más idóneo para el cuidado del niño, bueno, el proceso de restitución no es el proceso adecuado, ¿no? Entonces, en la práctica, termina siendo una discusión con respecto a la jurisdicción, ¿sí? Entonces, si yo no puedo discutir en el proceso de restitución qué progenitor es más idóneo para el cuidado del niño, ¿por qué no lo puedo hacer? Bueno, porque primero tengo que confirmar cuál es la jurisdicción de la residencia habitual del niño, y esa discusión se va a dar en el proceso de restitución. Una vez que se defina cuál es la jurisdicción de la residencia habitual del niño, allí se podrán plantear todos aquellos procesos de fondo necesarios para decidir, por ejemplo, el tema alimentario, el tema del cuidado personal, el tema del régimen de comunicación y todo aquello que tenga que ver con el niño. ¿Por qué se pensó así? Bueno, para cortar los tiempos. Ustedes saben que toda discusión sobre la idoneidad de los progenitores lleva prueba cruzada, periciales psicológicas, testigos, etc. Y eso alarga el proceso. Bien, la segunda cuestión, y que es característica del proceso de restitución, es que la noción del orden público está reducido. Justamente ¿por qué? Porque no voy a poder discutir las cuestiones de fondo en este proceso de restitución.
Entonces, bueno, las defensas y excepciones que pueda plantear la parte requerida van a ser limitadas. Otra de las características es que es un proceso sumario, esto tiene que ver con el pronto reintegro y con el plazo que les mencioné, plazo máximo de 6 semanas. ¿Esto pasa en la práctica? No, de hecho yo intervine en el proceso que más duró en la República Argentina, es un proceso que está terminado, fue el caso Reyes, que también tuvo mucha publicidad y cuya duración fue de 9 años. 9 años, ¿sí? Ahora los procesos de restitución duran menos y esto es porque está en práctica una guía elaborada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación que, bueno, acorta bastante los medios probatorios que uno puede presentar, plazos y defensas, con la idea de que se cumpla con esta característica de ser un proceso sumario. No sumario como lo conocemos nosotros en nuestro código, vieron que tenemos el proceso ordinario, sumario, sumarísimo. Sería un equivalente al sumarísimo, quiere decir abreviado. Sumario es sinónimo de abreviado. Otra de las características del proceso de restitución es que es un proceso gratuito. Gratuito significa que no hay que pagar tasa y sobretasa de justicia. Aunque en realidad en la práctica tampoco es gratuito, porque los progenitores tienen que pagar honorarios a los abogados y bueno, yo me imagino que si, por ejemplo, me entero que mi hija fue trasladada ilícitamente a España y me voy a tomar el primer vuelo que encuentre. Entonces, hay toda una serie de gastos aparte. Y otra de las características es que el proceso tramita de oficio. En principio, la parte requirente debería presentar la demanda de restitución y la justicia debería, y utilizo el condicional, debería actuar sola. Mi consejo es nunca lo hagan porque los juzgados de familia sé que tienen muy buenas intenciones, pero están llenos de causas, llenos. Entonces, frente a los procesos de restitución, estén siempre hablando con el secretario, con el juez, tratando de ayudarlos, porque también cuando ven procesos de restitución los asusta un poco, no están muy acostumbrados a este tipo de procedimiento, pónganse a su disposición, y es el modo de que el proceso va a ir bastante rápido. Bueno, ahora sí, entrando un poquito en el proceso, ¿cómo se inicia? En principio se inicia presentando una denuncia. ¿Ante quién? Ante las autoridades centrales, ¿sí? La autoridad central, ¿qué es? Es un órgano administrativo que va a cooperar con el juez para llegar al pronto reintegro del niño. Sin embargo, tanto la Haya como la CIDIP prevén una etapa previa en la que interviene la autoridad central, y en lo que va a buscar, esa autoridad central es la devolución voluntaria del niño. Bueno, ¿y cómo se inicia? Hay que presentar una denuncia. ¿A dónde? Bueno, la denuncia se presenta digitalmente ante una página que nuestra Cancillería Argentina diseñó, es decir, nuestra autoridad central, en el caso de la Argentina, es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa página, yo ahora no sé cómo hacerlo, pero si no suelo compartir la pantalla y meterme en la página y ver el formulario. Pero ya fue un lío poner el PowerPoint, así que se los debo para la próxima, o que lo haga Sonia en la próxima charla de compartir el formulario. Bueno, ingresan a la página que es www.menores.gov.ar. Allí van a tener directamente un link que dice formulario de denuncia, tienen que ingresar allí y se va a desplegar un formulario que tiene como unas 7 páginas. En ese formulario hay que llenar los datos de la parte requirente, los datos del niño, algunos datos son muy precisos, como color de cabello, color de ojos, estatura, peso, la última ropa con la cual se lo vio. Esto es cuando no se sabe
Esto sirve para cuando no se sabe específicamente dónde fue llevado. Es decir, yo puedo saber que fue llevado a España, pero España es enorme, hay múltiples ciudades. Entonces hay que darle aviso a Interpol para tratar de localizarlo. Lo mismo, esa misma cantidad de datos para el caso de la persona que se lo llevó, ¿sí? De la parte requerida. Luego hay que hacer un breve relato de los hechos. ¿Sí? Este es un problema porque el formulario de denuncia tiene un espacio acotado para relatar los hechos. Así que entiendo que la parte va a necesitar de patrocinio, ¿sí? El formulario está hecho para que lo pueda hacer cualquiera sin patrocinio, pero bueno, uno de los problemas va a ser este ya, porque si le pedimos a la parte que haga un resumen en 20 renglones de cuáles han sido los hechos, y no va a poder, llega al 20 y ni empezó a relatar la situación. Entonces, este es un inconveniente. Después va a haber que ofrecer pruebas, ¿sí? Acompañar partida de nacimiento, sentencia de divorcio, si hubiera el otorgamiento de custodia, toda aquella documental, fotos, las fotos son muy importantes. Bueno, esto se completa digitalmente y se envía, lo recibe la Cancillería Argentina, y la Cancillería va a hacer una breve verificación de la veracidad de esta información, porque, bueno, ha habido casos de denuncias falsas, he escuchado a veces a la gente de Cancillería. Eso también, Verónica, se puede pensar para otra charla, ¿sí? Traer a la gente de la Dirección de Cooperación Internacional para dar toda la visión desde ese lado. Yo creo que sí, que podemos ir haciendo bastantes charlas. Claro, claro, bueno, yo ahí te puedo ayudar para hacer el contacto. Bueno, también han recibido denuncias falsas, hay de todo, digo, cuando a veces se empieza la guerra familiar, bueno, se utilizan este tipo de artilugios, pero reitero, no es la generalidad. Bueno, se verifica la veracidad y se va a citar a la persona requirente para que ratifique y, bueno, se lo entrevista. Y Cancillería luego se va a poner en contacto con la autoridad central del Estado al cual el niño fue llevado, y entre estas dos autoridades centrales van a intentar la devolución voluntaria del niño. ¿Esto sucede? Muchas veces sucede. Sí, muchas veces sucede, porque a veces la parte requerida recibe una notificación del Ministerio de Relaciones Exteriores, una comunicación que dice, bueno, usted ha sido denunciado internacionalmente, va a tener graves consecuencias. Entonces, la gente, si no está debidamente asesorada, se asusta y las devoluciones voluntarias se producen. Pero bueno, sepan que la autoridad central no tiene la potestad para ordenar que el niño regrese. Solamente un juez va a tener la potestad para dar esa orden. Si no se produjere la devolución voluntaria, bueno, allí se inicia el proceso estrictamente judicial. Cancillería va a darle opción a la parte requirente. ¿Qué opción? Le va a decir, bueno, ¿usted quiere poner abogado particular que lleve el proceso? En cuyo caso le devolverá la documentación. O le puede ofrecer el servicio de defensores oficiales en el estado en el que el niño fue llevado. ¿Sí? Esa es la opción que se toma. Supongamos que el niño fue llevado a España. La Cancillería le ofrece remitir toda esa documentación a la autoridad central española para que la autoridad central pueda radicar esa demanda con el servicio de los defensores oficiales españoles y tramita directamente en España, ¿sí? Acá algunos colegas que han utilizado este camino me han comentado que han tenido problemas, o personas también que han tenido problemas, porque es muy difícil a veces obtener información de las defensorías oficiales de otros estados. ¿Sí? Si llama el interesado, digamos, el requirente llama y dice, bueno, quiero saber qué pasa con esta causa, no le podemos brindar información, digamos, esa parte es bastante difícil, bastante complicada, pero bueno, está esa posibilidad.
El ítem que sigue después, que es el 13, jurisdicción competente, bueno, la Haya da varias opciones. Uno puede iniciar la demanda ante el juez de la residencia habitual del niño, ante el juez del estado al cual el niño fue llevado, o incluso ante el juez de un tercer estado contratante que presente vínculo con el caso, ¿sí? Es amplio. Me interesa ver el tema de las excepciones y defensas, ¿sí? Porque una vez que se radica la demanda, el juez lo primero que debería hacer es tomar conocimiento con el niño, es decir, debería verificar en qué situación se encuentra para asegurar esa situación y evitar que el niño vuelva a ser trasladado o retenido indebidamente. Me ha pasado en varios procesos que los jueces a veces designan custodia policial. Esa custodia policial no es que va a evitar que el niño salga. El niño, en principio, va a seguir haciendo su vida normalmente. Si asistía al colegio, va a seguir yendo al colegio y así. Sino que la custodia, bueno, lo acompañará en esa actividad, pero es para evitar que salga. También me ha pasado que me mandaba la custodia uniformada, entonces yo comunicándome con el comisario, por favor, mándeme una custodia que no esté uniformada, porque esto asusta al niño, al menor, ¿no? Son cuestiones que se van planteando a lo largo del proceso. Bueno, en cuanto a las excepciones y defensas, en principio, en el convenio de la Haya tenemos 3 excepciones previstas en el artículo 13 del convenio. La primera de ellas es que se puede rechazar la restitución si la salud física o psicológica del niño se encuentra en grave riesgo, ¿sí? Y acá, bueno, empezamos con las discusiones, ¿sí? Grave riesgo en la salud física. Esto es fácilmente demostrable, por ejemplo, si el niño tuviera que ser reintegrado a un estado que se encuentra en situación de conflicto bélico. Bueno, aquí esto no va a poder producirse. O lo que está pasando ahora con la pandemia. Si el niño, ahora pasa todo en todo el mundo, pero si el niño tuviera que ser reintegrado, por ejemplo, a Francia, en este caso que salió publicado en el diario Clarín, bueno, no podría ser reintegrado por la existencia de la pandemia y las graves consecuencias que puede generar para su salud física. Lo mismo, por ejemplo, si el niño se enfermare y tuviera que iniciar un tratamiento contra una enfermedad gravísima como puede ser la leucemia, y entonces la interrupción de ese tratamiento puede poner en grave riesgo su vida. El inconveniente se plantea con el grave riesgo en la salud psicológica. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué? Porque casi en el 90% de los casos de restitución, la excepción que se presenta es esta. Grave riesgo en la salud psicológica del niño, argumentando situaciones de violencia vividas en el ámbito familiar. No solo por el niño, sino también por la madre o el padre. Acá comento un caso que también terminó, y fue el caso de Slandes, donde la madre venía sufriendo hace años situaciones de violencia gravísimas, gravísimas, todas denunciadas ante las autoridades competentes en España. La última situación de violencia generó que la madre terminara internada y quedara sorda de un oído, ¿sí? por los golpes que recibió. Y esa última golpiza la presenciaron los hijos, lo vieron. Cuando la madre sale del hospital, lo primero que hace es tomar a sus 2 hijos y se viene a la Argentina. Bueno, el padre promueve un proceso de restitución. Y la defensa que opone la madre es grave riesgo en la salud
física y psicológica de los niños, ya que asistieron a situaciones de violencia. Lo cierto es que el padre no había ejercido violencia física sobre los niños, sino que la violencia física había sido sobre la madre, pero los niños habían presenciado toda esa situación. Bueno, la justicia, en primera instancia en Argentina, determinó que, como los niños no habían sufrido personalmente esa violencia, no correspondía ser lugar a la excepción. Y por lo tanto, confirmó la restitución y los niños tenían que volver a España. Bueno, por supuesto que esa resolución para mí, digo yo, es mi opinión personal, es sumamente criticable. El hecho de presenciar una golpiza es violencia psicológica. Es violencia psicológica. Pero ¿qué sucede? En la justicia argentina suele haber esta visión de las excepciones de que deben ser interpretadas en forma estricta, restringida. En caso de duda de concederlas o no concederlas, debe estarse por no concederlas. Bueno, esto es una barbaridad. No creo en estos razonamientos genéricos en el proceso de restitución, y mucho menos cuando está el interés superior del niño en juego. Esto exige que el juez deba analizar cada caso en particular, deba merituar, y acá no lo hizo. Por eso digo que fue gravísimo. Por suerte la Corte Suprema dio vuelta ese fallo, pero tuvo graves consecuencias para los niños. Bueno, entonces esa es una excepción. La otra es que el niño no quiera ser reintegrado, siempre y cuando demuestre un grado de madurez suficiente. Esto está directamente vinculado al derecho del niño a ser oído. La discusión es ¿cuándo tiene grado de madurez suficiente? ¿Cuándo? Bueno, en este mismo caso de Slandes, los niños pedían a gritos, no quiero volver, no quiero volver, porque habían asistido a situaciones de violencia. Y los chicos tenían 10, 12 años, ya eran grandes. Sin embargo, el juez consideraba que no tenían el grado de madurez suficiente. Me ha pasado en otro caso que el niño tenía 8 años y claramente, no, yo no quiero volver, hasta se hizo una cámara Gesell, y de la cámara Gesell surgió efectivamente que su opinión no estaba influenciada, porque bueno, ese es el temor, ¿no? Que esté influenciada por el progenitor que se lo llevó. No estaba influenciada para nada, y sin embargo el juez consideró que 8 años no era suficiente. Si nos atenemos a las perspectivas psicológicas, establecen que el grado de madurez en el caso de los niños se logra más o menos a partir de los 7 años, que es cuando adquieren el pensamiento autónomo, es decir, cuando quieren y desean más allá de lo que quieren y desean sus progenitores. Entiendo que, bueno, todavía seguimos asistiendo en la justicia, especialmente nacional, en la justicia nacional, a cierta visión tutelar. Es como que el niño no sabe lo que quiere, y entonces como no sabe lo que quiere, yo decido por él. Creo que allí tenemos que cambiar. Luego hay otra excepción, y es que la persona que está actuando como requirente haya consentido la medida o no haya ejercido debidamente el derecho de custodia. Esto es para no premiar con todo un proceso de restitución a la persona que consintió el traslado ilícito, o no ejerció debidamente el derecho de custodia. Y hay una excepción en el 20, y es que se puede rechazar una restitución si el Estado requirente no pertenece al sistema de protección de los derechos humanos. Esto está muy bien, porque hace a la protección del interés superior del niño y a la protección de los derechos humanos en general, pero generó que los estados de religión musulmana no ratificaran el convenio de La Haya de 1980 y permanecieran fuera, es decir, son estados paraíso. De hecho, uno de los casos que tomó gran publicidad en la República Argentina fue el caso de Gabriela Arias Uriburu,
que implicaba a un país musulmán. El padre se llevó a los niños a Jordania, entonces no hubo forma de lograr que se cumplieran las rogatorias o los pedidos judiciales porque Jordania no ratificó el convenio de La Haya del 80, y así pasa con los países musulmanes porque no tienen la misma construcción cultural en materia de derechos humanos. Bueno, y la defensa es la prescripción. La acción de restitución prescribe al año, es un plazo corto. ¿Y por qué es tan corto? Bueno, porque se piensa que pasado ese año, el niño ya ha creado nuevos vínculos afectivos con su entorno. Estoy tratando de ir lo más rápido posible porque veo que pasa la hora. Bueno, el marco probatorio. El marco probatorio en este proceso de restitución es un marco probatorio amplio. Las convenciones no restringen qué tipo de prueba yo puedo presentar. Sin embargo, sí está restringido en la guía de las buenas prácticas que yo les mencioné, que elaboró la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y me ha pasado en sucesivos procesos de restitución que yo he ofrecido prueba pericial, constataciones y no me han hecho lugar, u oficios a distintas entidades y no me hicieron lugar, invocando la guía de buenas prácticas. Esto es muy criticable. ¿Sí? Yo soy muy crítica también con la guía de las buenas prácticas porque tiene el rango de acordada y no puede una acordada dejar sin efecto ni disposiciones convencionales ni tampoco disposiciones procesales. Bueno, pero parece que estamos en el gobierno de las acordadas. En cuanto a la sentencia y recursos, la sentencia del proceso de restitución es susceptible de ser recurrida, incluso susceptible de presentar recurso extraordinario, porque ustedes saben que como resulta de aplicación de un tratado y todo lo que tenga que ver con la interpretación de un tratado es materia de recurso extraordinario, así que, bueno, en general los procesos de restitución llegan a la Corte. Así me ha pasado en todos los procesos en los que intervine como abogada. Y eso de alguna manera alarga el proceso. Por eso hay cierta parte de la doctrina que viene sosteniendo que sería bueno restringir la parte recursiva. Yo estoy totalmente en contra, porque eso hacia el derecho de defensa, hacia la posibilidad de revisar las sentencias. Fíjense que yo les comenté varias sentencias de primera instancia que fueron muy malas, y entonces, bueno, no tiene la posibilidad de revisarlo. Y por último, el proceso de restitución no termina con la orden de reintegro o con el rechazo del reintegro, sino que viene una segunda etapa que es tan conflictiva como la primera, y es que el niño debe regresar en forma segura. Entonces esto da lugar a que la justicia establezca una serie de condiciones, como por ejemplo que si el niño regresa, debe regresar con su progenitor, con el progenitor que se lo llevó, que debe tener algún lugar donde vivir, debe tener algún tipo de apoyo económico y judicial para poder llevar adelante las causas en el extranjero. Todas estas medidas hacen al regreso seguro. Bueno, y acá viene la famosa revisión del proceso de restitución. Ustedes ya se habrán dado cuenta que mi visión es muy crítica del proceso de restitución. ¿Por qué? Porque así como está estructurado, es imposible discutir las situaciones de violencia. Es decir, si una persona sufre violencia y plantea esto en tribunales, le van a otorgar un marco de discusión amplio para que lo pueda probar, va a intervenir un equipo multidisciplinario para abordar todo esto. Bueno, esto no se puede hacer en el proceso de restitución. Entonces lo que pasa es que las personas traen una conflictiva de violencia y la justicia dice, no, esto acá no lo puede discutir. Primero vamos a decidir dónde tiene residencia habitual el niño, y si es en el extranjero, usted tiene que volver con el niño y allí discutirá todo lo que quiera. Bueno, a mí me parece que eso no corresponde, porque no solo estoy violentando la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, sino además la CEDAW. ¿Sí? Yo lo puse ahí, interrelación negativa, son las situaciones de violencia.
Y yo creo que esto está pasando porque estas convenciones sobre restitución nacieron con otra realidad. Hoy la sociedad en general, digo, no solo la Argentina, en general, es violenta, asiste a situaciones de violencia. Entonces no le puedo decir a la familia, no, esto no lo voy a discutir ahora, no lo puedo discutir acá, ¿no? Imposible. Por otro lado, la tutela procesal diferenciada de los niños por el interés superior genera que tengamos que dejar de lado rigorismos, tengamos que dejar de lado los formalismos, los plazos, y el proceso de restitución tiene mucho de esto. ¿Sí? Yo siempre tomo acá un autor español, Calvo Caravaca González, que, bueno, él está convencido de que el proceso de restitución es un proceso bien formal, si bien el convenio de La Haya no tiene plazos, es bastante formal en el sentido de que solo se admiten estas excepciones y estas defensas, y ese marco no debería acotarse con el argumento de que tengo que hacerlo rápido, con el argumento de que tengo que lograr un pronto reintegro. Por otro lado, yo quiero destacar la opinión consultiva sobre la condición jurídica de los derechos humanos del niño, de nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue la opinión consultiva 17 del 2002, que fijó pautas que la justicia no puede desconocer. Y una de esas pautas es que la justicia, cada vez que tiene que interpretar un caso que implica a un niño, tiene que hacer una interpretación dinámica. Dinámica significa analizar constantemente la situación del niño. Y esto, en general, no lo he visto en los procesos de restitución. El ejemplo fue ese proceso de restitución, y el caso de Hernández también, el caso Reyes, que duró 9 años de tramitación, y la justicia insistía en que el niño vuelva a Estados Unidos después de 9 años. Obviamente el niño, frente a esta situación, se tiró sobre una estufa y se quemó mitad del cuerpo, y luego terminó internado en el neuropsiquiátrico. Entonces, la justicia tiene que hacer una interpretación dinámica, tiene que analizar el aquí y ahora de la situación del niño, porque de lo contrario le está generando un mal terrible. Entonces, son todos estos aspectos a revisar. Vengo planteando el control de convencionalidad de la Haya, del 80 y de la CIDIP con respecto a los tratados de derechos humanos, porque me parece que se interrelacionan negativamente. ¿Sí? Y listo. Bueno, creo que duré 1 hora o un poquito menos. Bueno. No, pero estuvo muy claro. Lo que les voy a pedir a todos, porque hay muchas preguntas, creo que es más rico que nos entre, porque vamos a hacer varios encuentros, me parece, Luisa, que los dos institutos pueden ir tratando esta temática, y por eso nos parecía oportuno el ofrecimiento que nos hizo la doctora Sonia Scar, como para tener otra mirada también de lo que es la práctica, y así vamos a ir interactuando. Así que voy a abrir los micrófonos, les pido y pido ordenadamente, porque a mí me toca moderar, que vayamos viendo, porque escribieron varias cosas como a medida que vos fuiste acotando, quizás centrémonos en las preguntas del proceso, así paso la voz, ¿sí? Y de a uno vamos contestando, unos minutos, ¿no? Porque también esto del Zoom a veces se alarga mucho y, bueno, ustedes se van y no escuchan. Ahí permito que puedan preguntar. ¿Qué sucede cuando el niño cumple la mayoría de edad en el transcurso del proceso? Claro, bueno, las convenciones otorgan la protección hasta la edad de los 16 años, con lo cual ya está. El proceso pierde entidad, el proceso de restitución, ¿sí? Y además me ha pasado que no he asistido tanto a procesos con niños grandes, ¿sí? Porque bueno, ya tienen suficiente autonomía para plantarse frente a los progenitores y decir, ¿qué estás haciendo, no? Pero bueno, en principio el proceso ya perdería, se volvería abstracto, porque la protección es hasta los 16 años. Gracias. Nada. También te preguntan desde cuánto se cuenta el plazo de prescripción. Bueno, ahí son varios.
Primero, el plazo de prescripción se cuenta desde el momento en que el niño ha sido trasladado o retenido indebidamente, si se sabe a dónde ha sido trasladado o retenido. Si no se sabe, desde el momento en que se toma conocimiento. Y también es posible plantear el proceso de restitución, la acción de restitución, incluso vencido el plazo del año, si se demuestra que el niño no se amoldó a ese lugar al cual fue llevado. Espero haber respondido. Hay otra, Eloísa, que dice, ¿hay doctrina o jurisprudencia que dé sustento a esto de la madurez a los 7 años? No. A ver, sí, hay un caso muy interesante que es el caso BDL del año 2012 de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde repara especialmente en la situación psicológica de las niñas, ¿sí? Y utiliza el tema de la cámara Gesell, y las niñas no tenían 7 años, eran un poquito más grandes, pero es muy interesante porque contraría otros fallos donde, como este fallo que les mencioné de Slandes, que lo pueden encontrar por internet tranquilamente, donde los chicos eran grandes y el juez no quería considerar la opinión del niño. También me pasó, esto es interesante, yo me olvidé de comentarlo en el caso Reyes, que finalmente yo logro que se haga una cámara Gesell, el nene tenía 8 años, y la cámara Gesell se hace, terrible el resultado de la cámara Gesell, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como el proceso estaba en instancia de ejecución, y no se había seguido el reglamento de pericias capitalino, esto es, que cuando uno pide una pericia de este tipo en ejecución, tiene que confirmar la cámara, y entonces en ese caso se hace, el juez lo ordenó y lo mandó a la oficina pericial, me desglosaron la cámara Gesell. Es decir, me sacaron la opinión del niño del expediente. A esto me refiero con rigorismo, es decir, prefirieron hacer lugar a un reglamento frente a la opinión del niño. Por suerte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo en ese caso tuve que presentar una medida cautelar en la Comisión Interamericana por las irregularidades cometidas durante el proceso y la violación del interés superior del niño, suspendió el procedimiento. Bueno, acá tengo otra, Eloísa, que dice, ¿y si el menor durante el proceso cumple la mayoría de edad, cómo se procede? ¿Cómo sería, también pregunta, si se lleva a cabo en el país del requerido, el proceso? Son la misma persona hace varias preguntas. Claro, bueno, es lo mismo que Ya conté. fue respondido. Ajá. Claro, le respondí, como las convenciones solo extienden la protección hasta los 16 años, el proceso se vuelve abstracto, cae. Ahora sí abro los micrófonos, si alguna pregunta más tienen para hacerla de forma ya verbal. Ya leí todo. En cuanto al proceso, entonces, ¿se lleva a cabo en el país en donde está residiendo el menor en ese momento, entonces? Como usted prefiera, Mirta, acuérdese que tiene opciones de jurisdicción. Puede plantearlo ante el juez de la residencia habitual del niño. Supongamos que yo vivo con mi hija acá, en Argentina, y el papá también. Y bueno, me la llevo a España, en violación de los derechos del papá. Entonces el papá va a tener las siguientes opciones por el convenio de la Haya del 80. Plantear la demanda desde Argentina, ¿sí? Plantear la demanda en España, en cuyo caso el juez va a tener mayor inmediación con el niño, y esa demanda se puede plantear a través de un abogado particular que el padre consiga en España, o a través del servicio de defensores oficiales españoles que va a poner a su servicio nuestra Cancillería. O bien frente a un tercer estado contratante que tiene vínculos con el caso. Es decir, eso es técnicamente estrategia de su parte. Usted verá qué le conviene más de estas opciones.
quería, si les parece, ya que se encuentra presente Sonia, en este caso, si nos puede comentar cómo lo podemos interrelacionar, digamos, para el próximo encuentro y qué puntos, si les interesa también a los que están presentes, tocar, ¿no? Estaba buscando el título de la charla próxima para también comentarles. No sé si, Sonia, nos querés comentar lo que estuvieron trabajando para hacerla descansar un minuto a Eloísa y tomar un poquito de agua. Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Sonia Íscar, soy trabajadora social y abogada, y en este momento coordino el programa de restitución de derechos de CENAF, que es justamente el que se aboca a 3 líneas de trabajo, que son la asistencia a las víctimas del delito de trata, la asistencia a las personas que reciben el estatuto de refugiados y a los solicitantes de refugio, y la restitución internacional de niños y el repatrio. Soy de Moreno, por eso digo, me pareció que a partir de esta actividad propuesta por el instituto podíamos sumar de alguna manera lo que es el trámite concretamente de las restituciones internacionales y de los repatrios, de alguna manera desde el otro lado de la ventanilla, ¿no? Desde el lugar de los organismos públicos que intervienen en este caso para facilitar, porque, bueno, como bien marcaba la doctora Raya de Vera, en realidad la resolución de la mayoría de esas situaciones va a ser judicial, y lo que hacen en todo caso los organismos del Estado es acompañar algunas gestiones, digamos, algunas instancias de ese proceso, y garantizar algunas cuestiones en el caso particular de la CENAF que tengan que ver con el marco de la protección integral de niños, niñas y adolescentes, ¿no? La escucha, el abordaje interdisciplinario. De hecho, acá me acompaña el equipo, y quien coordina específicamente la línea de restitución internacional, ella es psicóloga, el equipo es interdisciplinario, y nosotros en general funcionamos como organismo de apoyo a las tareas de la justicia, sobre todo en este punto de garantizar la escucha de los niños. Con algunas... Eso sería parte de lo que me están preparando como para el 4 de septiembre, ¿no, Sonia? Sí, con más detalle, pero con más detalle, y lo que iba a decir es que con algunas dificultades que tienen que ver con esto del rigorismo que traía la doctora Raya, y que justamente a mí me parecía tal vez invitar a alguien de Cancillería, probablemente compartamos esa actividad del 4, como para poner en debate algunas de estas cuestiones que tienen que ver con lo que las convenciones de restitución traen en términos, si se quiere, más de procedimiento, y el paraguas de garantía de derecho que uno no debe olvidar en términos de protección especial de niños, niñas y adolescentes en el marco de la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Entonces ahí hay una tensión permanente que me parece que es interesante analizar, pero fundamentalmente lo que nos parece para la actividad del 4 es que para todos los colegas que ejercen la profesión es interesante también conocer la existencia de algunas áreas del Estado como recursos posibles para acercar inquietudes. Yo, que además soy de Moreno, conozco un Moreno sumamente vulnerable, donde la verdad es que hay cientos de situaciones de niños, niñas y adolescentes que
que están en disputa en los conflictos de sus progenitores, que son extranjeros o que son argentinos pero tienen a sus padres extranjeros y que transitan gran parte de su historia vital siendo trasladados legal o ilegalmente y sin que se pueda regularizar su situación en cualquiera de los territorios donde permanezcan la mayor parte del tiempo. Entonces, me pareció esto, ¿no? Que fundamentalmente les iba a ser muy útil como recurso conocer cómo funciona el área, que es lo que vamos a dejar, no se pierda el próximo capítulo, lo que vamos a dejar para el 4, y en esa actividad del 4 también dejarles tal vez nombrado, solo mencionado porque es otro mundo que por ahí amerita otras charlas, el tema de la asistencia a las víctimas de trata y de los refugiados, que me parece que tal vez también para alguna parte del colectivo profesional pueda ser interesante. Hasta ahí lo que yo puedo anticipar hoy para que después quieran volver el 4. Es que a nosotros nos interesaba con Eloísa, ella también como parte de directora académica y parte de su Instituto de Derecho Internacional, nos parecía importante ver que hay otros actores y otros, más allá que a mí me toca como el derecho a la familia, que unifica todos estos temas, podemos llamar a Débora Galán, a todo lo que tenga que ver con distintas situaciones que enmarca, que nos da la práctica a los colegas, todo suma, más en estos tiempos de pandemia donde tenemos que saber estrategias y bueno, y saber cómo manejar los recursos, ¿no? Así que bueno, yo te agradezco un montón, Eloísa, esta oportunidad, siempre tan generosa conmigo, lo mismo Sonia, de haberte llamado la atención el flyer y desde ahí seguir trabajando. La idea es en conjunto ir dando estrategias de trabajo. Así que bueno, desde ya les agradezco a todos esta tarde. La idea no es hacerlo tan largo porque sé que todos tenemos cosas que hacer y estamos en casa. Así que bueno, mis cariños a todos y bueno, excelente jornada. Un abrazo. Bueno, gracias también a todos los participantes, gracias Verónica, gracias Sonia, y los estoy viendo ahora sí, porque tenía el PowerPoint, ahora los veo a todos, los conozco a todos y con un beso enorme para todos. Chao, buenas tardes.